Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más al canal Apología Adventista para seguir estudiando la palabra de nuestro Dios. Sean bienvenidos en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo a todos nuestros hermanos y amigos que son parte de este canal. También queremos dar la bienvenida a nuestros amigos que quizás es primera vez que se acercan a este canal. Queremos invitarles a que se suscriban al canal, den like a los videos, comentar y compartir para que así este canal pueda crecer y podamos llegar a toda nación, tribu, lengua y pueblo con la verdad presente. Ya que el objetivo de este canal es presentar la sana doctrina, presentar el mensaje genuino adventista, presentar nuestras creencias sólidas y bíblicas y presentar temas de profecía y apología. En esta ocasión, hermanos, queremos que se pongan cómodos, tomen su Biblia, tomen papel y lápiz porque vamos a tener una clase de profecía. Queremos pedir la dirección del Espíritu Santo antes de iniciar. Vamos a orar para que el Todopoderoso nos ayude a entender este tema tan interesante que tiene que ver con profecía apocalíptica. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre eterno, porque nos permites en esta ocasión tan especial poder otra vez predicar tu palabra. Bendice a tus hijos, aquellos que van a escuchar este mensaje, que ellos sean edificados a través del poder de tu palabra, podamos crecer en conocimiento y este conocimiento lo podamos aplicar a nuestra vida espiritual. Bendice a nuestros amigos también que van a escuchar este tema. Bendice a tu siervo para que pueda darse a explicar de una forma sencilla y clara, para que este mensaje pueda quedar impregnado en nuestro corazón y nuestra mente. Gracias, Señor, porque has prometido enviar a tu Consolador para que nos guíe toda verdad, el Espíritu de verdad. Gracias por este privilegio, te lo agradecemos y lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, quiero que tomen sus Biblias porque vamos a tener una clase de profecía. Vamos a desmenuzar, vamos a hacer un estudio profundo y teológico sobre el significado del capítulo 12 de Apocalipsis. El tema lo he titulado El conflicto cósmico en Apocalipsis 12. Esto lo voy a hacer como un comentario de la introducción a la lección de escuela sabática que vamos a iniciar en este trimestre, que viene hablando acerca de los mensajes de los tres ángeles. Así que muy a menudo vamos a estar tocando este tema, los mensajes de los tres ángeles, los mensajes cósmicos que encontramos en Apocalipsis 14. Y es interesante que la lección de escuela sabática viene hablando sobre Apocalipsis 12 como introducción. Así que vamos a hacer un estudio profundo y sólido sobre el significado de Apocalipsis 12. Sobre este capítulo hay diferentes posiciones. Tenemos el catolicismo romano, los teólogos católicos sostienen de que la mujer de Apocalipsis 12 es la Virgen María, mientras que el protestantismo, las iglesias protestantes futuristas, sostienen de que la mujer de Apocalipsis 12 es el pueblo de Israel. Así que en este estudio vamos a ver de que ambas posturas están erradas, porque vamos a ver de que en Apocalipsis 12 lo que tenemos es un símbolo de la iglesia remanente desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Vamos a ver de que el centro de Apocalipsis 12 es un conflicto que inició en el cielo, viene a la tierra y termina con el fin del tiempo, cuando los poderes políticos y religiosos luchen contra la iglesia remanente en los últimos días. En otras palabras, antes de leer los textos bíblicos, Apocalipsis 12 es un resumen del conflicto entre el bien y el mal desde una perspectiva histórica y escatológica. Es un solo capítulo donde se resume toda la historia del conflicto entre el bien y el mal. Ese es el mensaje que presenta el libro de Apocalipsis. Y el que triunfa, el que sale vencedor en este conflicto es Cristo,
el príncipe Miguel, que se le presenta en Apocalipsis como Miguel, que Miguel es otro nombre de Cristo, el nombre de Cristo, pero cuando está en conflicto o en batalla contra Satanás y contra su ejército. Miguel o el arcángel Miguel es el nombre de batalla de Cristo en las profecías de Daniel y Apocalipsis. Por eso es bien importante que entendamos cuál es el centro del libro de Apocalipsis, especialmente el capítulo 12, que es el que vamos a desmenuzar en esta ocasión. Así que, hermanos, quiero que tomen sus Biblias para que hagamos un estudio profundo sobre el significado de Apocalipsis 12. Es interesante, hermano, que para entender Apocalipsis 12 es necesario tener en cuenta el siguiente principio. Todos los libros de la Biblia terminan y se encuentran en el Apocalipsis. En el capítulo 12 encontramos muchas referencias que el apóstol Juan toma prestadas del Antiguo Testamento. En efecto, el libro de Apocalipsis tiene más de 1000 referencias que vienen del Antiguo Testamento. O sea que si nosotros queremos entender Apocalipsis, especialmente el capítulo 12, tenemos que conocer la simbología y de dónde Juan toma prestada esa simbología y la incrusta en su libro. O sea, vamos a usar el método, la Biblia se interpreta sola. Los símbolos en las profecías tienen su significado, y en este caso Apocalipsis 12. Ahora, para entender Apocalipsis 12, es necesario, hermanos, ir a donde inició todo. Sabemos de que el pecado inició en el cielo con Lucifer, el ángel caído, pero cuando el mal entró a esta tierra, inicia un conflicto terrenal. Noten que el conflicto inició en el cielo, pero se desata en la tierra. Y es interesante que cuando el pecado entró a esta tierra, Cristo da una profecía mesiánica. Dios el Padre da una profecía mesiánica referente a este conflicto entre el bien y el mal, que Apocalipsis 12 lo amplía. ¿Cuál es esta profecía que se le conoce como el protoevangelio? Es un término que se usa mucho por los padres de la iglesia. El protoevangelio es la primera mención del evangelio en la Biblia, que le encontramos en Génesis 3:15. Noten cómo dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer. Noten que hay una enemistad entre ti y la mujer. Estas palabras Dios se las está diciendo a la serpiente. Es muy importante este detalle. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta, o sea, la simiente de la mujer, esta, te herirá la cabeza y tú le herirás el calcañal. Claramente vemos aquí un conflicto entre dos simientes. Vemos una enemistad y hay una mujer. Hay una mujer, una simiente de la mujer, porque también hay una simiente de Satanás, de la serpiente. Hay una enemistad, y si nosotros leemos correctamente el texto, dice que la enemistad primordialmente es con la simiente de la mujer. O sea que el odio de Satanás, de la serpiente, iba a ser contra la simiente que iba a nacer de la mujer. En el hebreo, la palabra simiente es sera, que se puede traducir, según el diccionario Strong, se puede traducir como estirpe, semilla, simiente o esperma. Aquí dice la simiente de la mujer. Iba a haber un conflicto. Satanás iba a odiar primordialmente a la simiente de la mujer. Y es interesante que según el hebreo, y es bien importante que entendamos este punto, hermanos, según el hebreo, esta simiente iba a ser un masculino, un varón. La Reina Valera 60 no presenta la verdadera fuerza del texto. En hebreo está claro que lleva un artículo determinado masculino.
En el hebreo dice él, no dice esta, dice él te herirá la cabeza, porque vamos a ver de que iba a ser un masculino, la simiente de la mujer iba a ser un varón, un masculino, que le iba a aplastar la cabeza en este conflicto y en esta enemistad. Vamos a leer otras versiones de Biblia para que vean de que el determinante o el artículo determinante, él, se refiere a un varón, no a ella. O sea que decimos esto porque el catolicismo romano sostiene de que la que iba a aplastar la cabeza a la serpiente iba a ser María, pero en el hebreo dice que iba a ser la simiente de la mujer, o sea, el hijo varón que iba a ser un masculino. Y noten cómo dicen otras versiones de Biblia que están más apegadas al hebreo. Dice, versión Codex israelita. Noten qué interesante. Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre tú y la mujer. Noten que hay una enemistad entre tu cera y la cera de ella, porque cera en hebreo es simiente. Él vigilará contra tu cabeza. Noten que aquí se usa él, porque está hablando un artículo determinante masculino. Él vigilará contra tu cabeza y tú vigilarás contra su calcañal. Estoy leyendo la versión Codex israelita, una Biblia que está más apegada al hebreo. Por eso es bien importante, hermano, si usted quiere ser un estudioso sólido y profundo de las profecías apocalípticas, tiene que usar esta herramienta, buscar la gramática y las palabras, buscar la sintaxis y las palabras y hacer una comparación de versiones de Biblia, como lo hacemos en este caso. Noten cómo dice la Biblia católica versión Jerusalén, que es la que está más apegada al hebreo y al griego. Noten cómo dice Génesis 3:15, dice, enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Él, ahí está el determinante masculino, él, dice, te pisará la cabeza mientras aceches tú su calcañal. Esto lo dice la Biblia BJ Jerusalén. Noten que claramente dice él, está hablando de un varón, no ella. Noten cómo dice la Biblia textual. Dice Génesis 3:15, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él aplastará tu cabeza cuando tú hieras su calcañal, dice la Biblia textual. Noten cómo lo traduce la Reina Valera Gómez. Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él, ahí está el determinante masculino, él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Claramente en Génesis 3:15 se presenta un conflicto entre dos simientes, entre la simiente de Satanás y la simiente de la mujer. Hay una enemistad y la enemistad de la serpiente iba a ser especialmente contra la simiente, contra el hijo varón. El odio primordialmente en este conflicto iba a ser contra la simiente de la mujer, que ya vimos de que es un cera, un hijo varón. La simiente iba a ser un hijo varón, un masculino. Ahora, ¿cómo lo demostramos? Vamos a irlos hoy a Apocalipsis capítulo 12, porque Génesis 3:15 es lo mismo que Apocalipsis 12. Lo que hace Apocalipsis 12 es amplificar lo que dice el protoevangelio, que es Génesis 3:15. Noten cómo dice Apocalipsis 12, versículo 5. Y ella dio a luz a un hijo varón, hablando de la mujer, dio a luz a un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Noten que no dice va a dar a luz a una mujer, iba a dar a luz a un hijo varón, y se repite, hijo varón.
Ya se sabe que los hijos son varones, pero ¿por qué se repite otra vez el sustantivo hijo, varón? Era suficiente con decir hijo, porque todos los hijos son varones. Yo conozco hijas que no son varones, por ende y por lógica, pero los hijos son varones. Pero aquí se repite el sustantivo hijo, varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, porque es una referencia a Génesis 3:15. Juan está haciendo una referencia directa a Génesis 3:15. Y él regirá con vara de hierro a las naciones. Y su hijo, noten, está hablando de un masculino, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. No hay duda que está hablando de Cristo. La simiente de la mujer es Cristo. Esto lo presenta Pablo en Gálatas 3:16. Dice el apóstol San Pablo, hablando de Abraham y su simiente. Gálatas 3:16 dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, ahí está el hebreo Sera. No dice y a la simiente como que se hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. La simiente de Abraham es Cristo. La simiente de la mujer es Cristo. Cristo es el centro de las profecías. Cristo es el centro de las Escrituras. Cristo es el centro de Génesis 3:15, tal como lo presenta Apocalipsis 12, versículo 5. Es interesante que si notamos, Satanás, al ver que no pudo matar a Cristo, la simiente de la mujer, a través de Herodes, Cristo cumple su misión de redimir al hombre, resucita y es llevado al trono de su Padre. Pero el diablo, al ver de que no pudo matar a Cristo a través de Herodes, vamos a ver que en este conflicto que se presenta en Apocalipsis 12, el diablo se lanza después contra la mujer. Noten que el conflicto primordialmente era contra la simiente, o sea, contra Cristo. Pero el diablo, al ver de que no pudo aniquilar a Cristo y vencerlo, ahora el diablo dice: bueno, ya se fue para su trono. Ahora voy a perseguir a su esposa espiritual. Voy a tratar de aniquilar a su iglesia para que a él le duela. Voy a hacerle daño a la iglesia. La voy a perseguir. Esto presenta Apocalipsis 12. Noten cómo dice Apocalipsis 12, versículo 13. Cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. O sea que el diablo, al ver de que no pudo aniquilar a Cristo, ahora persigue a la mujer. Vamos a ver de que la mujer, el lenguaje profético, es un símbolo de la iglesia remanente desde Génesis hasta Apocalipsis. Es claro, hermanos, que Apocalipsis 12 presenta el conflicto entre el bien y el mal desde una perspectiva histórica y desde una perspectiva escatológica, desde el principio hasta el fin. Cómo ha venido surgiendo ese conflicto y cómo terminará la historia y la escatología. Es interesante que si nosotros analizamos a profundidad, ¿quién es esta mujer? Porque si nosotros analizamos, el conflicto primordialmente es contra Cristo, la simiente de la mujer, pero ahora Satanás sabe de que Cristo salió victorioso. Ahora el diablo persigue ¿a quién? A la mujer. Ahora vamos a espaciarlos en estos próximos minutos que quedan para hacer un estudio de cada símbolo y elemento que encontramos en Apocalipsis 12. ¿Qué simboliza una mujer en profecía? Porque en Apocalipsis 12 vemos las dos simientes, vemos la enemistad y vamos a ver de que ahora el diablo persigue a la mujer. ¿Quién es la mujer de Apocalipsis 12? Vemos de que los protestantes dicen de que es Israel y los católicos dicen que es María.
Pero recordemos, hermanos, que nosotros los adventistas no necesitamos a los protestantes ni a los católicos para saber quién es la mujer de Apocalipsis 12. ¿Cuál es el método que nosotros usamos? Dejar que la misma Biblia sea su propio intérprete. La Biblia nos va a explicar quién es esta mujer de Apocalipsis 12. Es importante, hermanos, que en Apocalipsis 12 estamos tratando con elementos simbólicos. Es tan cierto que Cristo nació de una mujer literal, que es María. Sí, Cristo nació de una mujer literal, María. Pablo dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios mandó a su Hijo, nacido de mujer y bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Gálatas 4:4. Acabamos de ver de que según las profecías mesiánicas, había una profecía que decía que Cristo iba a nacer, e iba a nacer de una mujer, y esa mujer era María. Se menciona en la profecía de doble referencia de Isaías 7:12, y aquí una virgen concebirá y dará a luz a un hijo. Las profecías claramente decían de que el Mesías iba a nacer de una mujer. Pero cuando nosotros analizamos las profecías de Apocalipsis, la mujer no se usa para identificar a otra mujer literal. El símbolo significa otra cosa cuando nosotros analizamos las profecías apocalípticas. ¿Qué simboliza en profecía una mujer? Lo literal se transforma en simbólico. O sea, en Apocalipsis 12 no estamos tratando con María, sino que estamos tratando con un símbolo que representa a la verdadera iglesia desde Génesis hasta Apocalipsis. La mujer en las profecías bíblicas es un símbolo del verdadero pueblo de Dios. En este caso, Apocalipsis 12 está divisando en lenguaje simbólico a la iglesia remanente desde Génesis durante toda la historia y culminando con el último remanente que serán los 144,000. En otras palabras, Apocalipsis 12 es la iglesia verdadera durante toda la historia. Vamos a ver algunos textos bíblicos para demostrarle que la mujer en lenguaje profético representa a la iglesia verdadera, la esposa espiritual de Cristo. ¿Estamos de acuerdo en eso, hermanos? Vamos a ver lo que dice algunos textos bíblicos. Hay muchas referencias bíblicas que los profetas comparaban siempre al pueblo de Dios, Israel, con una mujer, hablando espiritualmente, y Dios con un esposo. O sea, el lenguaje figurado de comparar a una mujer con la iglesia y con el pueblo de Dios era muy común entre los profetas. Por ejemplo, Oseas 2:19 dice así: y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio y benignidad y misericordia. Aquí Dios está hablando de Israel, que se iba a desposar, le iba a tomar como esposa. Dios era el esposo, espiritualmente hablando, simbólicamente hablando, e Israel iba a ser su esposa. Noten cómo dice Jeremías 3:14, dice: convertíos hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión. Estoy usando solamente dos citas bíblicas para mostrar que el lenguaje simbólico y figurado, una mujer representa al pueblo de Dios, dependiendo de las características. Esta idea también la presenta el Nuevo Testamento. Los profetas y los apóstoles sabían perfectamente bien de que el símbolo de una mujer era aplicable al pueblo de Dios. Dios comparó a su pueblo con una mujer, con una esposa. Este modismo lo presenta Pablo en 2 Corintios 11:2 y dice así: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Pablo está comparando a la iglesia con una virgen pura. Noten cómo dice Efesios 5:25 al 26. Pablo sigue haciendo esta comparación de comparar a la iglesia con una mujer. Efesios 5:25 al 26 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella.
para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. O sea que Cristo es el marido espiritual y la iglesia es la esposa espiritualmente hablando. Esto se llama metáforas, comparaciones, símilen. Noten lo que dice Conflicto de los Siglos, página 378, párrafo 2, lo que significa mujer en lenguaje profético. Dice así: en el capítulo 17, porque en Apocalipsis 17 encontramos a otra mujer, pero aquí se habla de una ramera. Vemos de que hay dos mujeres en Apocalipsis. Una mujer de Apocalipsis 12 que representa al verdadero pueblo de Dios durante toda la historia, y encontramos a una ramera en Apocalipsis 17. Y explica, en el capítulo 17 de Apocalipsis, Babilonia está simbolizada por una mujer, figura que se emplea en la Biblia para representar una iglesia, siendo una mujer virtuosa símbolo de una iglesia pura y una mujer vil de una iglesia apóstata. Como le dijimos, Apocalipsis 12 presenta a la verdadera iglesia, al pueblo santo de Dios, desde Génesis, culminando con Apocalipsis. Porque según la Biblia, la verdadera iglesia está conformada de judíos convertidos a Cristo y de gentiles convertidos a Cristo, dice Pablo en Efesios 2, versículo 11 hasta el versículo 15. O sea que Apocalipsis 2 estamos divisando en medio del conflicto a la iglesia. Satanás, al ver de que no pudo aniquilar a Cristo, ahora decide perseguir a la iglesia, al remanente. El diablo odia a la iglesia, porque el diablo sabe que si le hace daño a la iglesia, indirectamente le está haciendo daño al esposo, que es Cristo, el esposo espiritual de la iglesia. Es interesante que analizando hoy y comprendiendo que la mujer de Apocalipsis 12 representa a la verdadera iglesia, al remanente, comenzando con el linaje santo de Israel y culminando con la iglesia gentil. Es un símbolo de toda la iglesia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Estoy repitiendo estos elementos para que quede claro, porque católicos y protestantes están totalmente confundidos al creer de que la mujer de Apocalipsis 12 es Israel o que es María. Error, nada que ver con eso. Ahora, vamos a ver algunos elementos y etapas de la iglesia en Apocalipsis 12. Es interesante que en el capítulo 12, que es la amplificación de la semilla de Génesis 3.15, porque Génesis 3.15 es un solo texto donde se presenta el conflicto entre el bien y el mal histórico y escatológico. Ahora lo que hace Apocalipsis 12, el apóstol Juan lo amplifica el capítulo 3.15 de Génesis. ¿Estamos de acuerdo? Por eso ahora vamos a ver los elementos que contiene Apocalipsis 12. Ahora vamos a ver en el primer elemento que encontramos en Apocalipsis 12, es que encontramos al pueblo de Israel, al linaje santo de Israel, de donde nació el Mesías según la carne. Noten lo que dice Apocalipsis 12, versículo 1 y 2. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol. Noten qué característica más preciosa, la iglesia remanente que refleja la justicia de Cristo, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Este es el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel estaba compuesto de 12 tribus, y estando encinta, clamaba con dolor de parto en la angustia de su alumbramiento. Esta expresión, lenguaje figurado, dolores de parto, es una referencia o una alusión como Israel, después que se dio la profecía de Génesis 3.15, con ansias esperó al Mesías en generación en generación. Esa expresión, dolor de parto, representa el deseo de esperar con ansias a un Mesías libertador. Aquí se refiere a cómo Cristo nació del linaje santo de Israel. Por eso es que en los primeros versículos vemos a Israel, porque Cristo nació de un linaje santo de Israel, de los patriarcas y los profetas. Noten cómo dice Romanos 9.5, dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo,
el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Amén. Es evidente que en los primeros versículos vemos divisado al pueblo de Israel, especialmente el linaje santo de Israel, porque Dios siempre tuvo un linaje santo, un remanente santo desde Génesis y va a terminar con Apocalipsis. El segundo elemento que encontramos en Apocalipsis 12 es la etapa cuando Cristo nace y es tratado de asesinar por el rey Herodes el Grande. Noten que ahora Cristo nace. Esto lo presenta Apocalipsis 12, los versículos 3 y 4. Aquí cuando nace ya Cristo. También apareció otra gran señal en el cielo. Y aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cabezas 7 diademas. Por falta de tiempo no puedo explicarles cada detalle, el símbolo, hermanos. Esto es profundo. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas de los cielos. Y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Noten, porque el odio primordialmente era contra Cristo, esperando que naciese para matarlo. ¿Cuándo se cumplió esto? Esto se cumplió en la historia cuando el rey Herodes dio un decreto de matar a todos los niños varones. Eso lo encontramos en Mateo capítulo 2, porque el diablo quería matar al niño. Y como el diablo no puede leer los pensamientos y no conoce el futuro, el diablo dijo, bueno, para no poder equivocarme, voy a dar un decreto a través de Herodes para matar a todos los niños varones, así como se hizo en los días de Moisés, matar a solo los varones, porque el diablo sabía y había escuchado Génesis 3:15 de que Dios iba a mandar a un masculino que le iba a aplastar la cabeza. Entonces el diablo dijo, bueno, voy a estar a la expectativa y voy a matar a todos los niños varones. Y con este objetivo es que el diablo usó a Caín para matar a Abel, porque el diablo creía de que Abel iba a ser la simiente de la mujer, y antes que Abel, según la mentalidad del diablo, le aplastara la cabeza o lo aniquilara, el diablo dijo, voy a matarlo yo primero a través de Caín. Y desde esta perspectiva se debe entender todo el Antiguo Testamento, un conflicto entre el bien y el mal, para que no viniese la simiente de la mujer, porque esa simiente iba a ser la que le iba a aplastar la cabeza a Satanás. Y vemos de que cuando el niño nació, el diablo estaba usando a Herodes para matar al niño, pero no pudo. Pero ahora es interesante que ahora vemos la tercera etapa o el elemento que encontramos en Apocalipsis 12. Es la iglesia durante la Edad Media perseguida por el papado durante los 1260 años. Noten cómo dice Apocalipsis 12, versículo 6. Noten que venimos del Antiguo Testamento, Israel, Cristo nace, ahora viene la tercera etapa, la iglesia perseguida por el papado durante la Edad Media. Dice Apocalipsis 12, versículo 6. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Este es el periodo de la persecución papal, donde el diablo persiguió a la iglesia y lo que se le conoce como la Santa Inquisición, hermanos. ¿Cuántos han escuchado de eso? Donde la Iglesia Católica persiguió a la iglesia. Eso lo hemos explicado en muchas exposiciones. Ahora, el cuarto elemento que encontramos en Apocalipsis 12 es a la mujer después que terminan los 1260 días. Noten cómo dice Apocalipsis 12, versículo 15 al 16. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Esta es la Inquisición romana durante los 1260 años. Pero noten cómo dice después el texto. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Esta es una referencia a América, Tierra y Libertad. O sea, la tierra que se menciona aquí es la misma tierra
que encontramos en Apocalipsis 13, versículo 11 al 12, donde surge la bestia semejante a un cordero, que tiene cuernos semejantes a los de un cordero, pero que habla como dragón. Es una referencia a cómo los peregrinos que venían huyendo de las persecuciones medievales viajaron en el barco Mayflower para venir a América a buscar tierra de libertad. O sea, este periodo profético lo estamos divisando después de que terminan los 1260 años de persecución. Se presentan aquí en Apocalipsis 12, versículos 15 al 16. Ahora, la quinta etapa que encontramos en Apocalipsis 12 es la última etapa del tiempo del fin, donde el diablo va a usar a los poderes políticos y religiosos para perseguir al último remanente de la mujer, al último resto de la mujer. Apocalipsis 12, 17 dice así: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la ascendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de sus 5 etapas y elementos que encontramos en Apocalipsis 12. La guerra que hace Satanás contra Cristo y después con la iglesia, con el remanente. Lo hizo con Cristo, lo hizo con la iglesia durante la media, lo hizo y lo va a hacer hasta el final con el remanente. Ahora, después de haber estudiado y analizado estos 5 elementos que encontramos en Apocalipsis 12, ahora vamos a analizar un interludio que vale la pena analizar, que encontramos allí mismo en Apocalipsis 12 y versículo 7. Noten cómo dice Apocalipsis 12, versículos 7 al 10 o hasta el 12. Este, hermanos, es un cántico. Este es un cántico que se hace como un interludio, es una alabanza, un coro celestial, que se interrumpe en la descripción de los elementos proféticos que encontramos en Apocalipsis 12. Y noten qué es lo que dice este cántico. Dice, Apocalipsis 12, versículos 7 hasta el 12, dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Hermanos, esta lucha se llevó a cabo en el mismo instante que Cristo estaba muriendo crucificado. Esta batalla no es la primera cuando el diablo se rebeló contra Dios. Esta batalla que describe Apocalipsis 12, versículos 7 al 12, es en el mismo instante que Cristo estaba muriendo en la cruz. Se llevó a cabo esta gran batalla. Y Juan en visión presenta lo que pasó en el cielo al instante que Cristo estaba aquí en esta tierra muriendo. Sucedió algo en el cielo. ¿Y qué es lo que hizo? Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón. El diablo fue lanzado cuando Cristo murió en la cruz. El diablo ante todo el universo quedó desenmascarado y fue lanzado de una vez por todas. Antes de la crucifixión, antes de morir Cristo, el diablo podía ir al cielo a acusar a los hijos de Dios. Esto lo dice el libro de Job. Pero muriendo Cristo en la cruz, al diablo se le cerró por completo el acceso al cielo. Y en ese instante, cuando Cristo murió, es que se dijeron estas palabras: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz del cielo que decía: este es un cántico, hermanos, ahora ha venido la salvación. Noten que dice ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Cuando Cristo murió, el diablo fue lanzado por completo. Y el diablo ahora ya no puede ir al cielo a acusar a los hijos de Dios, porque a través de la muerte de Cristo,
el diablo fue desenmascarado ante todo el universo y se presenta que fue lanzado el acusador de nuestros hermanos, y se lo hace a través de un coro celestial. El coro celestial que cantan los seres celestiales en el cielo es un cántico de alabanza al ver que Cristo ha vencido a través de su muerte, y el diablo ahora queda desenmascarado y los ángeles y Miguel lo arrojan a la tierra. Y ahora dice que anda con grande ira, sabiendo que le queda poco tiempo. ¿Cómo sabemos de que estos versículos están hablando del mismo instante que Cristo murió en la cruz? ¿Cómo sabemos de que esta gran batalla en el cielo se llevó a cabo al instante que Cristo estaba colgado en el madero? Sencillo, Cristo lo había profetizado en su ministerio. Esto lo dice Juan capítulo 12, versículo 31 al 32, dice: ahora, noten que ahí está otra vez la palabra ahora. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Pero ¿cuándo iba a ser echado fuera? Y yo, noten cuándo iba a ser arrojado el diablo y cuándo significa ahora. Y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Cristo estaba refiriéndose a su muerte, sepultura y su resurrección. Eso desenmascaró al diablo ante todo el universo, y el diablo fue arrojado del cielo a la tierra por completo, hermanos. Ya el diablo ahora no puede ir al cielo, hermanos. Antes sí podía ir. Después de que fue arrojado la primera vez, que dice Judas que ellos abandonaron su morada, Judas capítulo 1, pero en esta segunda arrojada fueron los ángeles celestiales que lo arrojaron a la tierra. O sea, fue una batalla cósmica que se llevó a cabo en el cielo en el mismo instante que Cristo estaba colgado en la cruz, y ahora el diablo ya no puede tener acceso al cielo, porque el juicio ya se llevó a cabo sobre el príncipe de este mundo. Y noten cómo dice Cristo en Lucas 10:18, dice: y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, porque el diablo fue arrojado como un rayo. Ya el diablo, hermanos, ya se le terminó su tiempo de gracia. El diablo es el que también ha blasfemado contra el Espíritu Santo. El diablo ha cometido el pecado imperdonable. Noten que dice el libro de Desato a la Gente, página 709, párrafo 2. La sierva del Señor corrobora que Apocalipsis 12, 7 al 12, se refieren al instante que Cristo estaba muriendo en la cruz. Es que se llevó a cabo este gran conflicto en el cielo, esta gran batalla, y el diablo fue lanzado por segunda vez a la tierra. Dice la cita: si se hubiese podido encontrar un pecado en Cristo, si en un detalle hubiese cedido a Satanás para escapar de la terrible tortura, está hablando cuando Cristo estaba siendo crucificado en la cruz. Él podía haberse defendido, es Dios, pero entonces hubiese fracasado el plan de salvación. Pero Cristo tenía que serle fiel al Padre y vencer al diablo como hombre. El enemigo de Dios y del hombre habrían triunfado. Cristo inclinó su cabeza y murió. Hablando del momento de la crucifixión. El capítulo se llama Consumado es, en el libro de Desato a la Gente. Y estoy leyendo la página 709, párrafo 2, dice: y murió, dice, pero mantuvo firme su fe y sumisión a Dios. Y ahora noten qué dice ella: y oí una voz grande del cielo que decía: ahora ha venido la salvación y la virtud y el reino de nuestro Dios y el poder de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y cita ella Apocalipsis 12, versículo 10. ¿Y el contexto cuál es? Cuando Cristo estaba muriendo en la cruz por nosotros, para salvarnos a nosotros. O sea que la muerte de Cristo no solamente fue para redimirnos, sino que fue para vindicar el carácter del Padre y desenmascarar al diablo ante todo el universo. Cristo, a través de su muerte, nos reconcilió con el Padre. Cristo, a través de su muerte, eso permitió para que el diablo fuese arrojado del cielo a la tierra. Cristo, a través de su muerte, redimió a toda su creación. Cristo, a través de su muerte, quitó esa duda que había en los ángeles y en los habitantes de los otros mundos. Cristo, a través de su muerte,
vindicó el carácter del Padre y el diablo, ahora hermanos, fue desenmascarado ante todo el universo, y fue en el mismo instante que Cristo estaba muriendo que el diablo fue arrojado y se cantó este precioso cántico que se le conoce como el interludio de Apocalipsis 12. Ahora ha venido la salvación y el poder de nuestro Señor Jesucristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Hermanos, Dios les bendiga. Espero que esta información y este estudio de Apocalipsis 12 les haya servido para que podamos nosotros asimilar y entender que Apocalipsis 12 está hablando del conflicto del bien y el mal, tanto histórico como escatológico. Hermanos, Cristo es la simiente de la mujer, y la mujer de Apocalipsis 12 no es María ni Israel, sino que es la iglesia remanente, desde Génesis hasta Apocalipsis. Hermanos, Dios les bendiga. Gracias a nuestro Dios porque nos permitió poder presentar este tema, y la gloria sea para nuestro Dios. Espero que esta información te haya servido, hermano, para que puedas crecer en conocimiento, puedas aprender más, puedas corroborar los textos, y siempre podamos nosotros hacerle fiel a Dios hasta el final. Porque lo importante de estos estudios, hermanos, no solamente que los empapemos de conocimiento, sino también que perseveremos hasta el final y entreguemos nuestro corazón a Cristo. Vamos a venir de rodillas para darle gracias a nuestro Dios. Gracias, Padre eterno, por este estudio de tu palabra. Gracias porque hemos conocido el significado profundo de Apocalipsis 12. Descubrimos de que la simiente de la mujer es tu Hijo, Cristo Jesús, y que esa mujer, que el diablo también persigue, representa a la iglesia remanente durante toda la historia hasta el fin de los tiempos. Y el diablo odia esta iglesia, al remanente, porque este remanente guarda los mandamientos. Gracias, Señor, por este estudio. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, mis amigos y hermanos, Dios me los bendiga.